Mi nombre es Thea Bennett. Tengo 31 años. Hace 3 semanas, mi madre murió en una mesa de operaciones. Actualizó su testamento 3 días antes de la cirugía. Le dejó la casa a mi hermana, el coche a mi hermano, los ahorros a nuestra iglesia, y a mí, un sobresellado con una sola frase dentro. El abogado la leyó en voz alta. Mis hermanos se quedaron pálidos. Mi madre nunca esperó que yo lo abriera frente a todos, pero lo hice. Y esa única frase no me destruyó de la manera en que ella lo había planeado. Me liberó. Crecí en una casa donde mi familia me trataba como a una invitada que se había quedado más tiempo del debido. Mi madre se aseguró de que supiera que yo era diferente. Mi hermana se aseguró de que lo sintiera. Mi hermano simplemente siguió la corriente. Y durante 31 años, acepté el lugar que me dieron en la esquina, fuera del encuadre, fuera de la conversación. Antes de decirte qué había dentro de ese sobre, por favor tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas esta historia, y deja un comentario con tu ubicación y tu hora local. Siempre me encanta saber desde dónde estás escuchando. Ahora, déjame llevarte 3 semanas atrás. La mañana en que llamó el abogado de mi madre. La llamada llegó a las 9:14 de un martes. Yo estaba en mi escritorio en Morris and Dale Accounting conciliando el libro mayor trimestral de un cliente cuando mi teléfono vibró. En la pantalla aparecía Harold Mars, abogado. Contesté al tercer timbrazo. Thea, llamo por tu madre. Su voz era medida, la forma en que suenan los abogados cuando han dado este tipo de noticias 100 veces. Constance falleció esta mañana. Complicaciones quirúrgicas. Dejé el bolígrafo sobre el escritorio. La oficina zumbaba a mi alrededor, teclado sonando, la fotocopiadora en marcha, todo normal, todo continuando. Lo siento, dijo Harold. Gracias por decírmelo. Una pausa. Luego, hay algo que necesito comentar contigo. Tu madre actualizó su testamento 3 días antes del procedimiento. Hay algunos elementos poco convencionales. Te recomendaría asistir a la lectura. Poco convencionales. La palabra quedó suspendida, como una puerta entreabierta. ¿Cuándo?, pregunté. El próximo miércoles. En mi oficina. A las 10 de la mañana. Lo anoté en una nota adhesiva de la misma forma en que anotaría una cita con un cliente. Fecha, hora, lugar, como si fuera algo rutinario. No lo era. La última vez que hablé con mi madre fue hace 4 meses. Me llamó para recordarme que la cena de aniversario de Vivian era de etiqueta y que no me molestara en ir si iba a usar otra vez ese conjunto gris. Le dije que no iba a ir en absoluto. Ella dijo, bien. Una silla menos de la que preocuparse. Y eso fue todo. 4 meses de silencio. Luego Harold Mars, un martes por la mañana, diciéndome que se había ido. No lloré en mi escritorio. No me fui antes de tiempo. Terminé el libro mayor, lo envié por correo a mi gerente y conduje a casa a las 5 como siempre. Ya había llorado a mi madre años atrás. La cirugía solo lo hizo oficial. Crecer en la casa de los Bennett era como vivir dentro de una fotografía donde alguien había borrado una cara. Vivian tenía los pómulos marcados de mi madre y el cabello castaño rojizo. Kyle tenía la mandíbula cuadrada de Robert y una sonrisa fácil. Y luego estaba yo. De ojos oscuros, piel oliva, con un rostro que no coincidía con nadie de ninguno de los lados del árbol familiar. Mi madre lo notó. Y se aseguró de que todos los demás también lo notaran. Vivian tiene mis ojos, decía a sus amigas de la iglesia durante el café de los domingos. Kyle tiene la barbilla de Robert. Luego me miraba de reojo, yo con 12 años, sentada allí mismo con una galleta en la mano, y decía, Thea, no sé de dónde salió. Las mujeres se reían con cortesía. Yo miraba las migas en mi plato. Las fotos familiares contaban la misma historia. Vivian en el centro, rubia y radiante. Kyle a su lado, con la mano sobre su hombro. Mi madre detrás de ellos, con los brazos extendidos como una corona. Y yo de pie en el borde, medio recortada, a veces completamente ausente. Nos quedamos sin espacio en el encuadre,
decía mi madre. Robert, mi padre, o el hombre que yo creía que era mi padre, nunca se opuso. Era un hombre callado, amable pero pasivo. Me despeinaba en el desayuno y me deslizaba $5 extra en mi cumpleaños, pero nunca le dijo a Constance que se detuviera. Simplemente apartaba la mirada, como hace la gente cuando el clima es malo y no puede cambiarlo. Murió cuando yo tenía 23 años. Ataque al corazón. Rápido y definitivo. En su funeral, me quedé cerca del fondo. Mi madre se inclinó hacia el oído de una amiga mientras el ataúd aún estaba abierto. Alcancé a oír 3 palabras. Al menos él nunca lo supo. En ese momento no lo entendí. Guardé esas palabras en un lugar al que no iba a menudo, pero nunca las olvidé. Vivian tenía 35 años, estaba casada con Greg Cole y vivía en una casa que nuestra madre había ayudado a financiar. Entrada inicial, Constance. Remodelación de la cocina, Constance. El Lexus en la entrada. Una sorpresa de cumpleaños de Constance. Vivian se llamaba a sí misma hecha a sí misma. Kyle tenía 28 años y no había mantenido un trabajo más de 6 meses en toda su vida adulta. Paseador de perros, ayudante en un bar, asistente de un agente inmobiliario que lo despidió después de 3 semanas. Durante todo ese tiempo, nuestra madre pagó su renta. 3 años seguidos. Yo me pagué la Universidad de Georgia con una beca por mérito y un trabajo de medio tiempo llevando la contabilidad en una ferretería. Nadie pagó mi renta. Nadie firmó mi contrato de alquiler. Cuando me gradué, la única persona que asistió fue la madre de mi compañera de cuarto, que aplaudió por mí por lástima. Constance no fue. Dijo que el trayecto era demasiado largo. Eran 47 minutos. Así que cuando Vivian y Kyle me llamaban la contadora, siempre con esa pequeña sonrisa burlona, como si contar el dinero de otros fuera algo de lo que avergonzarse, lo dejaba pasar. Yo tenía un título, 0 deudas y mi propio apartamento. Ellos tenían la tarjeta de crédito de Constance y la misma actitud. 3 días antes de la cirugía, Vivian me llamó. Mamá va a entrar por lo del corazón. No vengas. No preguntó por ti. Me quedé en casa. Constance entró. Constance no salió. Esa misma tarde, Vivian publicó en Facebook una foto de la familia en la sala de espera del hospital. Ella, Kyle, Greg, la tía Patricia, el pastor Tom. Todos reunidos alrededor de una máquina expendedora como si fuera una vela de vigilia. El pie de foto decía, rodeada de las personas que más amaba. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Yo no estaba en ella. Nunca estaba en las fotos. Y ahora nunca tendría la oportunidad de estar. Harold llamó de nuevo 2 días después. Esta vez su voz tenía algo que no supe identificar del todo. Urgencia cosida bajo el profesionalismo. Quiero asegurarme de que planeas asistir, Thea. Es tu derecho legal. Lo sé. Te lo recomiendo encarecidamente. Te lo recomiendo encarecidamente. Los abogados no usan esa frase a la ligera. Dicen quizá quieras considerarlo o podría ser aconsejable. Harold dijo te lo recomiendo encarecidamente de la forma en que un médico dice necesitas venir por tus resultados. Me quedé pensando en eso esa noche. Mi apartamento era pequeño, un dormitorio, una encimera de cocina que también era mi escritorio, una ventana que daba al estacionamiento. Había construido esa vida pieza por pieza. Sin ayuda, sin red de seguridad. Entrar a esa lectura significaba regresar al único lugar del que había pasado una década alejándome. Pero si no iba, Vivian y Kyle controlarían toda la historia. Se repartirían lo que quedara de Constance, moldearían la narrativa, y yo sería borrada otra vez. No de una fotografía esta vez, sino de un documento legal. A la mañana siguiente en la oficina, mi compañera de trabajo Jenny notó la nota adhesiva en mi monitor. Harold Mars, miércoles, 10 de la mañana. ¿Todo bien?, preguntó. Mi madre me dejó algo. No sé qué es, pero tengo derecho a estar en esa sala. Jenny se apoyó contra la pared del cubículo. Después de todo lo que te hizo, ¿todavía vas a ir?
Quité la nota adhesiva del monitor y la pegué en mi agenda. No por ella, por mí. El miércoles llegó rápido. Planché una blusa azul marino, me puse el único par de tacones que tenía y conduje hasta la oficina de Harold Mars en Main Street. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi estómago no. En el estacionamiento ya había 4 coches. Yo fui la última en llegar. La oficina de Harold estaba sobre una ferretería en Main Street. Segundo piso, una escalera estrecha, el tipo de lugar donde el aire huele a papel viejo y a pulidor de muebles. La sala de conferencias era pequeña, mesa de roble, sillas de cuero, diplomas enmarcados en la pared, persianas a medio cerrar contra el sol de la mañana. Todos ya estaban sentados. Vivian estaba en el extremo, piernas cruzadas, vestida de negro como si lo hubiera coordinado con un estilista. Greg estaba a su lado, desplazándose en su teléfono. Kyle se hundía en la silla del medio, un tobillo sobre la rodilla, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. La tía Patricia, la hermana menor de mi madre, estaba cerca de la puerta, aferrando su bolso con ambas manos. El pastor Tom Harding de Crestfield Community Church también estaba allí, con un cuaderno de cuero abierto frente a él, representando a la iglesia como beneficiaria nombrada. Y en la cabecera de la mesa, Harold Mars, cabello plateado, gafas de montura fina, una carpeta de manila y un sobresellado colocado frente a él. Entré. La sala quedó en silencio. Vivian levantó la mirada. «Oh, viniste». Kyle se rió a medias. A mamá le habría parecido gracioso. No dije nada. Saqué la silla vacía, la que estaba más cerca de la puerta, naturalmente, y me senté. Harold me hizo un pequeño gesto con la cabeza. La tía Patricia se inclinó y apretó mi mano debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos. «Tu madre era una mujer complicada», susurró. «Lo siento». Aún no entendía a qué se refería, pero algo en su voz, el peso de sus palabras, la forma en que sostuvo mi mano un segundo más de lo normal, me hizo pensar que no solo estaba hablando del testamento. Harold abrió la carpeta de manila. Sobre la mesa, a su lado, a la vista de todos, estaba el sobresellado, mi nombre escrito al frente con tinta azul, una caligrafía temblorosa, inconfundiblemente la de mi madre. Para Thea. Ahora, quiero detenerme aquí un segundo. Si alguna vez has entrado en una habitación donde todos te miraban como si no pertenecieras y aún así te quedaste, entonces ya sabes cómo se sentía este momento. La lectura ni siquiera había comenzado y yo podía sentir la satisfacción de mi hermana desde el otro lado de la mesa. Si esta historia te está tocando de cerca, presiona el botón de suscribirte porque lo que sucede después en esa sala, mi madre pensó que lo había planeado todo a la perfección. No fue así. Harold se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Constance Marie Bennett, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro por la presente que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilos anteriores. La sala estaba en silencio. Vivian levantó ligeramente la barbilla, la postura de alguien que espera buenas noticias. A mi hija mayor, Vivian Louise Cole, le dejo la propiedad ubicada en el 44 de Maple Drive, Crestfield, Georgia, incluyendo todos los muebles y accesorios que se encuentran en ella. Vivian no se inmutó. ¿Lo sabía o lo había supuesto? Greg puso una mano sobre su rodilla. No era consuelo. Era felicitación. A mi hijo, Kyle Robert Bennett, le dejo la camioneta Ford F-150 modelo 2019 y todo el contenido del garaje en el 44 de Maple Drive. Kyle levantó el puño debajo de la mesa. ¿También la camioneta? Genial. Harold continuó sin levantar la vista. A la iglesia Crestfield Community Church, le dejo la totalidad de mi cuenta de ahorros, actualmente valorada en aproximadamente $47,000, para ser utilizada a discreción de la Junta Pastoral. El pastor Tom escribió algo en su cuaderno, una sonrisa educada, un agradecimiento silencioso a nadie en particular. Entonces Harold hizo una pausa. Se quitó las gafas, las limpió con su corbata y se las volvió a poner. Me miró directamente. Y a mi hija, Thea Marie Bennett, este sobre que deberá ser abierto durante la lectura. Levantó el sobresellado y lo extendió hacia mí por encima de la mesa.
La atmósfera cambió. Vivian se giró hacia mí, y por un breve segundo, su expresión se abrió. Una sonrisa, pequeña y afilada, como un corte de papel. Bueno, dijo, mamá siempre supo lo que cada uno de nosotros merecía. Kyle se reclinó en la silla. Una carta. Eso es bastante poético, ¿no? Mamá siempre tuvo gusto por el drama. Tomé el sobre de la mano de Harold. No pesaba nada. Todo lo que mi madre poseía, dividido en 3 partes, y mi parte cabía en la palma de mi mano. El sobre descansaba en mis manos, color crema, tamaño estándar, sellado con un adhesivo de los que se amarillean con el tiempo. Mi nombre en tinta azul, inclinado hacia la derecha, presionado con fuerza sobre el papel. Mi madre escribió esto con intención. Vivian habló primero. Bueno, ábrelo. Todos estamos esperando. Kyle sonrió. Tal vez sea una disculpa. No lo decía en serio. La sala sabía que no lo decía en serio. La tía Patricia me observaba desde el otro lado de la mesa, los labios apretados. Sus ojos iban del sobre a Harold como si se estuviera preparando para algo. Harold entrelazó las manos. Tea, no estás obligada a abrirlo aquí. Puedes llevártelo a casa y leerlo en privado. Vivian intervino rápidamente. El testamento de mamá dice durante la lectura, ¿verdad, Harold? Dice que debe abrirse durante la lectura, respondió Harold con cuidado. Pero Tea tiene el derecho de... La abriré. Las palabras salieron de mi boca antes de haberlo decidido por completo. Pero una vez dichas, lo sentía de verdad. Si mi madre tenía algo que decirme, lo último que diría en su vida, no lo iba a leer sola en mi apartamento a medianoche. Iba a leerlo aquí, frente a las personas a las que realmente amaba, en la sala que ella diseñó para este momento. Deslicé el pulgar bajo la solapa y lo abrí. Dentro, una sola hoja de papel blanco doblada una vez. La desdoblé. Una sola frase, escrita a mano, tinta azul, la misma inclinación, la misma presión. La leí. Mis ojos recorrieron las palabras, luego volvieron al inicio, luego las recorrieron de nuevo. Mi rostro no cambió. Me aseguré de eso. La sala contuvo la respiración. Miré a Harold. Léalo en voz alta, por favor. Harold parpadeó. Tea. Léalo en voz alta. Le entregué el papel a Harold. Lo tomó, ajustó sus gafas y leyó en silencio primero. Observé cómo el color abandonaba su rostro. Colocó el papel plano sobre la mesa, presionó las yemas de sus dedos contra el borde y me miró. Asentí. Harold leyó. Tea no es hija de Robert Bennett. Su padre es Douglas Prescott. Silencio. 3 segundos. 5. 7. El reloj en la pared detrás de Harold hacía un tic lo suficientemente fuerte como para llenar la sala. La boca de Vivian se abrió, se cerró, se volvió a abrir. ¿Qué? Kyle se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Eso no es posible. La tía Patricia cerró los ojos y exhaló largo, despacio, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante décadas. No jadeó. No se mostró confundida. Parecía alguien que había estado esperando esto y temiéndolo al mismo tiempo. El pastor Tom dejó su bolígrafo con suavidad y se quedó mirando la mesa. Diana, la secretaria de Harold, estaba en una esquina tomando notas. Su mano se había detenido. Miraba la página frente a ella, el bolígrafo congelado a mitad de una palabra. Greg se inclinó hacia adelante, con la boca abierta, sin que saliera ningún sonido. ¿Y yo? Me quedé inmóvil. Mis manos estaban planas sobre la mesa. Mi espalda recta. Por dentro, algo se estaba moviendo, tectónico, profundo. El tipo de movimiento que reorganiza todo sin hacer ruido. 31 años. Cada fiesta en la que estuve al margen. Cada foto de la que fui recortada. Cada vez que mi madre me miró como si fuera una extraña en su propia cocina. Por fin sabía por qué. Así que era por eso, dije en voz baja. Por eso nunca encajé. Harold volvió a meter el papel en el sobre.
Sus manos no estaban firmes. El rostro de Vivien se había vuelto blanco. Kyle apretaba el borde de la mesa. Y la sala, esa pequeña sala con paneles de madera, llena de diplomas en la pared, acababa de partirse en dos. Vivien se recuperó primero. Siempre lo hacía. Esto cambia el testamento. Su voz era afilada, cortante. Ni siquiera es una Bennet. Legalmente, ella no debería. Legalmente, el testamento se mantiene tal como está escrito, dijo Harold. No se había movido de su asiento. Thea está nombrada como beneficiaria. Ella recibió el sobre. La distribución está completa. ¿Un sobre? La voz de Kyle se quebró. ¿Recibe un sobre y llamas a eso una distribución? Es lo que su madre especificó. Vivien se giró hacia mí, la mandíbula tensa. ¿Entiendes lo que hizo, verdad? Mamá puso eso ahí para decirte que no perteneces aquí. Nunca fuiste una de nosotros. Dejé que la frase cayera. Que se quedara en el aire para que todos la escucharan. Luego hablé. Tal vez lo hizo. O tal vez simplemente me dio algo que ninguno de ustedes recibió. ¿Qué? El labio de Vivien se curvó. ¿Un escándalo? La verdad. Charles se aclaró la garganta. La sala volvió a mirarlo. Se quitó las gafas otra vez, se pellizcó el puente de la nariz y habló con una deliberación que hacía evidente que cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Debo señalar, para el registro y para todos los presentes, que Douglas Prescott fue juez del Tribunal de Circuito en este condado. Falleció hace 2 años. El aire cambió. Lo sentí. Vivien lo sintió. Todos lo sintieron. El apellido Prescott en Crestfield tenía peso. Peso real. El tribunal llevaba su placa. El fondo de becas de la escuela secundaria llevaba su nombre. Su obituario había salido en la portada del periódico del condado. La expresión de Vivien cambió de ira a algo más frío. Cálculo. Kyle se sentó lentamente. Greg susurró algo a Vivien. Ella negó con la cabeza. Tomé el sobre de la mesa y lo guardé en mi bolso. Mis manos ya estaban firmes. Tú te quedaste con la casa, le dije a Vivien. Tú te quedaste con el coche, le dije a Kyle. Yo me quedé con la verdad. Veamos cuál importa más. La gente salió en silencio. Vivien se fue primero, sus tacones resonando rápido por las escaleras. Greg detrás de ella, con el teléfono ya en la oreja. Kyle se quedó un momento en el pasillo, las manos en los bolsillos, mirando a la nada. La tía Patricia tocó mi codo al pasar y no dijo nada. Solo apretó los labios y salió. El pastor Tom se detuvo en la puerta. Rezaré por tu familia, Thea. Gracias, pastor. Luego solo quedamos Harold y yo. Esperó a que la puerta de abajo se cerrara. Entonces cerró la puerta de la sala de conferencias, volvió a sentarse y entrelazó las manos sobre la mesa. Thea, necesito decirte algo. No como el abogado de tu madre, sino como alguien que conoce el panorama legal de este condado. Me senté de nuevo. El juez Douglas Prescott creó un fideicomiso antes de morir, dijo Harold. Parte de este incluye una disposición para un hijo biológico que él creía que existía, pero que nunca pudo identificar ni localizar. La frase quedó suspendida entre nosotros. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Su abogado de sucesiones, un hombre llamado James Whitfield, me contactó hace 2 años. Me preguntó si sabía algo sobre un posible hijo relacionado con la familia Bennet. Harold hizo una pausa. En ese momento, no lo sabía. No tenía razón para pensar. Y ahora sí. Ahora sí. Miré el sobre dentro de mi bolso. Una sola frase que mi madre escribió para herirme, para exiliarme de la única familia que había conocido. Lo había diseñado como un golpe final. Un castigo póstumo entregado en público. Pero Harold estaba sentado frente a mí con una expresión que nunca había visto en nadie en mi vida. Era la expresión de alguien que te entrega una llave. Tu madre quiso que esta carta fuera un arma, dijo. Puede que te haya dado una puerta. Esa noche,
Me senté en la encimera de mi cocina con el portátil abierto y escribí 2 palabras en la barra de búsqueda. Douglas Prescott. Los resultados llenaron la pantalla. 30 años en el tribunal de circuito. Una reputación de justicia. Firme, pero humano. El tipo de juez que los abogados respetaban incluso cuando fallaba en su contra. Nombrado por el gobernador, confirmado 2 veces, retirado 5 años antes de su muerte. Su esposa, Catherine, murió cuando él tenía 52 años. Cáncer. Nunca volvió a casarse. Tenía una hija, Margaret Prescott Hall. Maggie, como la llamaban los artículos. Maestra jubilada, aún vivía en la propiedad familiar a las afueras de Crestfield. Deslicé hacia abajo entre imágenes. Ceremonias en el juzgado, eventos benéficos, un perfil en el periódico del condado de hacía 8 años. Hubo una frase que me dejó helada. El entrevistador le había preguntado a Prescott sobre sus arrepentimientos. Él respondió: mi único arrepentimiento es la gente a la que no pude llegar a tiempo. Me quedé mirando esa línea hasta que la pantalla se atenuó. Luego abrí su foto, un retrato formal de su último año en el tribunal. Cabello gris, mandíbula firme, ojos oscuros. Hice zoom. Sus ojos eran mis ojos. El mismo tono, la misma ligera inclinación hacia abajo en las esquinas exteriores. Su nariz, mi nariz. El mismo puente estrecho. Había pasado 31 años en una familia donde no me parecía a nadie. Y aquí, en un sitio web del gobierno del condado, en el retrato de un juez muerto al que nunca conocí, finalmente veía mi propio rostro. Había estado a 50 minutos de mí toda mi vida. El mismo condado, la misma tienda de comestibles, probablemente el mismo desfile del 4 de julio en Main Street. 50 minutos y 31 años. Cerré el portátil, apoyé las palmas sobre la encimera, respiré. Mi madre no solo me había ocultado la verdad, me había ocultado a mí de él. Vivian llamó a la mañana siguiente. Sin cortesías. Espero que no estés considerando esto. Mamá estaba enferma. Escribió tonterías. Lo escribió 3 días antes de la cirugía. Dije que estaba lo suficientemente lúcida como para actualizar todo su testamento. Un testamento es una cosa. Una acusación garabateada es otra. No es una acusación, Vivian. Es una confesión. Silencio. Entonces no puedes usar la carta de una mujer muerta para ir detrás del dinero de otra persona. No he ido detrás de nada, pero no voy a fingir que no leí lo que escribió. La respiración de Vivian se volvió cortante. Siempre has hecho esto. Siempre encuentras la forma de hacerte la víctima. No soy una víctima. Solo estoy informada ahora. Hay una diferencia. Colgó. 20 minutos después, Kyle envió 3 mensajes seguidos. Si vas tras el dinero de los Prescott, impugnaremos todo el testamento. Tampoco recibirás el sobre. Piensa en lo que estás haciendo. Hice capturas de pantalla de los mensajes. Las guardé. No por ningún propósito legal, solo como registro. Un recordatorio de lo rápido que la lealtad familiar se evapora cuando hay una herencia en juego. Esa tarde, Greg llamó a la oficina de Harold. Lo sé porque Harold me lo contó después. Greg estaba gritando: tu cliente está desestabilizando a esta familia. La respuesta de Harold, según su propio relato, fue tranquila. Mi clienta es el patrimonio de Constance Bennett. Los 3 hijos son beneficiarios. Yo represento al patrimonio. Le sugeriría a todos que contraten asesoría legal por separado a partir de ahora. Al caer la noche, Vivian volvió a publicar en Facebook. No sobre mí directamente. Era demasiado estratégica para eso. Solo una frase vaga pero dirigida. Cuando alguien aparece para llevarse lo que no es suyo, recuerda quién estuvo realmente allí. 43 me gusta en 1 hora. Luego, justo antes de la medianoche, Vivian llamó otra vez. Esta vez, su voz era hielo. Nos aseguraremos de que todos sepan lo que mamá escribió sobre ti. Todo el pueblo. Dije: no puedes deshacer eso, Vivian. Ya está hecho.
El funeral se celebró un sábado en la iglesia Crestfield Community Church. Paredes blancas revestidas, vitrales, un órgano de tubos que fallaba en las notas altas. 80, quizá 90 personas llenaban los bancos. Vecinos, miembros de la iglesia, mujeres del club de lectura de Constance, hombres que habían conocido a Robert. Vivian lo había organizado todo. Las flores, el programa, la presentación que se repetía en una pantalla junto al ataúd. Fotos de la infancia, fiestas, picnics de la iglesia. Ni una sola imagen me incluía. Ella dio el elogio desde el púlpito, manos entrelazadas, la voz temblando en los momentos exactos. Mamá fue una madre devota. Para mí, para Kyle. Nos dio todo lo que tenía. Su hogar, su tiempo, su corazón. 2 hijos. Mencionó a 2. Yo estaba sentada en la cuarta fila. No reaccioné. No lo necesitaba. Todos en esa iglesia sabían contar. Cuando terminó el elogio, me levanté para colocar mis flores sobre el ataúd. Lirios blancos. Simples. Caminé hasta el frente, los dejé junto al arreglo y me giré para volver a mi asiento. Vivian me sujetó del brazo al pasar. Se inclinó lo suficiente para que las primeras 3 filas pudieran oír. No deberías estar aquí. No eres familia. Mamá dejó eso claro. Liberé mi brazo con suavidad, sin prisa. Los susurros comenzaron antes de que llegara a mi banco. Kyle estaba cerca de la salida con los brazos cruzados. Frente unido. El pastor Tom observaba desde una puerta lateral. Parecía incómodo. No intervino. Y en la última fila, casi oculta, casi ignorada, una mujer mayor que reconocí pero con la que no había hablado en años. Ruth Calewa, vecina de toda la vida, amiga de mi madre. Ruth había escuchado a Vivian. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Sus manos apretaban el himnario en su regazo. Ella sabía algo. Podía verlo. Pero hoy no era el día. Crestfield es el tipo de pueblo donde las noticias no viajan. Migran. Para el lunes, todo el condado lo sabía. La hija del medio de Constance Bennett no era de Robert. Su verdadero padre era el juez Douglas Prescott. La carta lo decía. El abogado la leyó en voz alta. Lo sentía en todas partes. En el supermercado, la cajera sostuvo mi mirada un segundo más de lo normal. En la gasolinera, una mujer que apenas reconocía me sonrió con una calidez exagerada, como hace la gente cuando quiere que sepas que ya se enteró. En el trabajo, Jenny dejó un café en mi escritorio sin decir nada. Mi jefe, Paul, pasó y dijo, la puerta está abierta si lo necesitas. Nunca había dicho eso antes. La publicación de Vivian en Facebook estaba circulando. Capturas de su frase vaga pero punzante habían llegado a chats de grupo por todo el condado. Cuando alguien aparece para llevarse lo que no es suyo. La gente estaba uniendo los puntos. Yo no respondí. No publiqué. No expliqué. Fui a trabajar. Volví a casa. Leí más sobre Douglas Prescott. Entonces Harold llamó. Thea, el abogado del patrimonio Prescott, James Whitfield, quiere reunirse contigo. Te ha estado buscando, o más bien a la persona que tu madre describió, durante 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque ese es el tiempo que ha pasado desde que el juez falleció. El fideicomiso tiene una disposición que ha estado esperando ser activada. Whitfield se puso en contacto conmigo en ese entonces, pero no tenía ninguna pista. Harold hizo una pausa. La carta de tu madre conectó la última pieza. Me quedé de pie en mi cocina, con el teléfono en el oído, mirando el sobre la encimera. Ese rectángulo color crema con mi nombre en tinta azul. Mi madre lo había pensado como un último golpe. Un ataque final desde la tumba. En cambio, se estaba convirtiendo en un mapa. Me reuniré con él, dije. ¿Cuándo? Vivian y Greg aparecieron en mi apartamento el jueves por la noche. Sin llamada, sin aviso, solo un golpe en la puerta a las 7 de la tarde y los 2 de pie en mi entrada como cobradores. Vivian sostenía una carpeta de Manila.
Greg estaba detrás de ella con los brazos cruzados, haciendo su mejor imitación de autoridad. Tenemos que hablar, dijo Vivian. No los invité a pasar. Entraron de todos modos. Vivian abrió la carpeta sobre la encimera de mi cocina y sacó una hoja mecanografiada. Firma esto. La tomé. Lenguaje legal, pero no redactado por un abogado. Se notaba. Demasiados errores de formato, demasiada emoción disfrazada de formalidad legal. El documento establecía que yo, Thea Marie Bennett, reconocía que no era la hija biológica de Robert James Bennett, y que renunciaba a cualquier reclamación presente o futura sobre el patrimonio Bennett. Luego llegué a la cláusula final. Me pedía renunciar a cualquier asociación con el apellido Bennett. Lo leí 2 veces. ¿Quieres que renuncie a mi apellido? La mandíbula de Vivian se tensó. Nunca fue realmente tuyo, añadió Greg. Vivian tiene razón. Esto mantiene todo limpio para todos. Dejé el papel sobre la encimera. Vinieron a mi casa sin ser invitados para pedirme que me borre. Miré a Vivian. La respuesta es no. Thea, la puerta está detrás de ti. El rostro de Vivian se puso rojo. Arrancó el papel y lo metió de nuevo en la carpeta. Greg ya se dirigía a la puerta, pero Vivian se detuvo en el umbral. No se volvió. Solo habló hacia el pasillo. Si no firmas, me aseguraré de que todo el condado sepa que estás persiguiendo el dinero de un juez muerto. Haré que parezcas exactamente lo que eres. Cerré la puerta, la aseguré, me apoyé contra ella. Mis manos temblaban un poco, pero mi respuesta no. La oficina de James Wakefield estaba en el segundo piso del edificio Prescott Professional Building, un nombre por el que había pasado cientos de veces sin detenerme a pensar qué significaba. Fachada de ladrillo, letras de bronce, un estacionamiento sombreado por magnolias. La oficina era más grande que la de Harold. Más cálida también. Estanterías empotradas, muebles de cuero, un retrato enmarcado del juez Prescott en la pared detrás del escritorio. Me quedé frente a él durante un largo momento antes de que Wakefield entrara. «¿Te pareces a él?», dijo desde la puerta. Tenía unos 60 y tantos, barba plateada, gafas de lectura colgando de una cadena. Especialmente en los ojos. Nos sentamos uno frente al otro. Abrió un expediente. El juez Prescott estableció un fideicomiso 3 años antes de su muerte. Incluye una disposición para cualquier hijo biológico confirmado mediante prueba de ADN. Wakefield hizo una pausa. Me dijo exactamente esto: si alguna vez aparece, asegúrate de que sepa que la busqué. Se me cerró la garganta. Él sabía de mí. Sabía que tu madre tenía una hija. No sabía tu nombre. No sabía dónde estabas. Wakefield dejó sus gafas sobre la mesa. Lo intentó. Buscó a través de intermediarios. Pagó a un investigador durante 6 meses. Tu madre bloqueó todos los intentos. Cambió su número de teléfono 2 veces, cambió de parroquia. Miré el retrato en la pared. Ojos oscuros, iguales a los míos. Ella le pidió que dejara a su esposa, continuó Wakefield en voz baja. ¿Tu madre? Quiero decir, le pidió que dejara a Catherine. Él dijo que no. Me lo dijo una vez. Ella nunca me perdonó por elegir a mi familia, y se aseguró de que nunca encontrara a mi hija por eso. Mis manos descansaban en mi regazo. No estaban quietas. Hay una cosa más, dijo Wakefield. Su hija Margaret, Maggie. Quiere conocerte. Ha estado esperando que este día llegara. Afuera de la ventana, un cardenal se posó en la rama de una magnolia. Rojo sobre verde, brillante e imposible de ignorar. Como una verdad que siempre estuvo allí. Voy a detenerme aquí un momento, porque lo que James Wakefield me acaba de decir. Dijo, si alguna vez aparece, asegúrate de que sepa que la busqué. Eso me golpeó en un lugar que no sabía que aún podía doler. Un padre al que nunca conocí había estado buscándome, mientras la madre con la que crecí me escondía. Si sabes lo que se siente descubrir que alguien te amaba desde la distancia, escribe él me buscó en los comentarios. Ahora, déjame contarte qué pasó con la prueba de ADN.
La prueba de ADN tardó 10 días. 10 días de ir a trabajar, cuadrar balances, comer en mi escritorio y fingir que el mundo no se estaba reorganizando bajo mis pies. Whitfield organizó la prueba a través de un laboratorio certificado. Comparó mi muestra con los registros médicos que el juez Prescott tenía archivados, un panel genético rutinario de 5 años antes de su muerte. Un miércoles por la tarde, sonó mi teléfono. 99.98% de coincidencia, dijo Whitfield. Eres la hija biológica de Douglas Alan Prescott. Estaba sentada en mi coche en el estacionamiento fuera de Morrison Alley. El motor estaba apagado. Las ventanas cerradas. Presioné el teléfono contra mi oído y escuché a Whitfield explicar lo que venía después. La disposición del fideicomiso se activaba al confirmarse la filiación biológica. Incluía una parcela de tierras de cultivo, 40 acres en el lado este del condado, actualmente arrendadas a una cooperativa agrícola local, generando aproximadamente $28,000 al año. Una cuenta de inversión valorada en aproximadamente $340,000 y acceso a la casa de invitados en la propiedad de los Prescott. Valor total de la disposición, aproximadamente $620,000. Hice los cálculos sin querer. Es lo que hacen los contadores. Todo el patrimonio de mi madre, la casa, la camioneta, los ahorros, valía alrededor de $180,000 antes de los impuestos. $620,000. Mi madre pensó que no me dejó nada. Me dejó la única frase que lo desbloqueó todo. ¿Hay algo más?, dijo Whitfield. Maggie te invita a la propiedad este sábado. Quiere enseñarte la cabaña y el estudio de tu padre. Tu padre. 2 palabras que nunca había escuchado dirigidas a mí. No así. No significando a alguien que realmente me quería. Me quedé sentada en ese estacionamiento durante 20 minutos después de que terminó la llamada. No conduje. No lloré. Solo respiré. La propiedad Prescott estaba al final de un camino de grava bordeado de nogales. Una casa de campo de 2 pisos, revestida de blanco, con un porche envolvente lleno de mecedoras y helechos colgantes. Más allá, los campos se extendían planos y dorados bajo el cielo de octubre. Maggie Prescott Hall estaba esperando en el porche. 60 años, cabello plateado recogido en una trenza suelta, hombros anchos, manos firmes, postura de maestra, erguida, paciente, preparada. Me vio antes de que llegara a los escalones. Te habría reconocido en cualquier lugar, dijo. Tiene sus ojos. Me detuve al pie de las escaleras. No tenía palabras. Ella no las esperó. Bajó, tomó mis manos entre las suyas y las sostuvo. Bienvenida a casa, Thea. Siento que haya tardado tanto. Me guió hacia adentro por un pasillo de suelos que crujían y fotos familiares, el tipo de fotos en las que yo nunca había estado. Atravesamos una cocina que olía a café y algo horneándose, hasta un estudio al fondo de la casa. El estudio del juez Prescott. Madera oscura, estanterías de suelo a techo, un escritorio con una lámpara verde. Y sobre ese escritorio, en un marco plateado sencillo, una fotografía. Una niña pequeña. 5 años. Cabello castaño, ojos oscuros, sonrisa con dientes separados. Yo. La tuvo allí durante años, dijo Maggie. Alguien se la envió. Nunca me dijo quién. Solo te llamaba la que no pude encontrar. Tomé el marco. Mis manos temblaban. Hablaba de ti, dijo Maggie en voz baja. Decía que tu madre era, bueno. Tuvo palabras más amables que las que yo tendría. Hizo una pausa. Papá me dijo una vez que ella le pidió que dejara a Catherine. No pudo, y ella nunca lo perdonó. Él no sabía que castigaría a una niña por eso. Sostuve la fotografía. 5 años. Sonriendo. 31 años después, de pie en su estudio, finalmente entendía de dónde venía. La noticia llegó a Cresfield como cae un árbol. Despacio al principio. Luego, de golpe. Thea Bennett, confirmada como hija biológica del juez Douglas Prescott, beneficiaria del fideicomiso familiar Prescott, $620,000.
La llamada de Vivien a Harold duró 11 minutos. Lo sé porque Harold me lo contó. Esto es fraude, dijo. Mamá estaba delirando. Esa carta no significa nada. La respuesta de Harold fue la misma que en la sala de conferencias. Medida. Inamovible. La carta fue escrita por una adulta competente 3 días antes de una cirugía programada. Yo fui testigo de la firma del testamento. El ADN confirma el contenido de la carta. No hay base para una reclamación por fraude. Vivien colgó. Kyle me llamó esa misma noche. No gritó. Sonaba vacío. Entonces, ¿ahora eres una Prescott? Felicidades. Debe ser agradable entrar en dinero que no ganaste. Yo tampoco me gané el amor de mamá, dije. Pero eso no te impidió tomar lo que te dio. Silencio. Uno largo. Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, Vivien llamó a la tía Patricia. Me enteré de esto de segunda mano. Patricia me lo contó semanas después. Vivien exigió que Patricia declarara que Constance estaba confundida cuando escribió el sobre, que estaba medicada, que la carta era producto de una mente deteriorada. La respuesta de Patricia fue breve. Tu madre era muchas cosas. Confundida nunca fue una de ellas. Vivien colgó el teléfono con fuerza. Para el viernes, Greg presentó una impugnación legal al testamento de Constance. La reclamación, influencia indebida e incapacidad mental. El argumento era que alguien, sin nombrarlo, pero claramente refiriéndose a mí, había manipulado a una mujer moribunda para escribir una confesión fabricada. La impugnación se presentó en el mismo tribunal donde el juez Douglas Prescott había servido durante 30 años. La ironía se escribía sola. Vivien vino a mi apartamento una vez más. Sola. Sin carpeta, sin Greg. Solo ella, con un cardigan negro y el delineador corrido, de pie en mi puerta, viéndose más pequeña de lo que jamás la había visto. Estás destruyendo a esta familia, dijo. ¿Qué familia? Di un paso atrás, pero no la invité a entrar. ¿La familia donde mamá me borraba de las fotos? ¿La familia donde me dijiste que no fuera al hospital? La boca de Vivien se abrió, se cerró. Miró al suelo. Ella nos estaba protegiendo de... ¿De qué? De la verdad. Mantuve mi voz baja, firme. Mamá pasó 30 años protegiéndose a sí misma y tú la ayudaste. No lo sabía. No quería saber. Hay una diferencia. Vivien se quedó en la puerta. Su labio tembló. Por un momento, solo un destello, vi algo debajo de la armadura. Miedo. Miedo real, sin pulir. No tenía miedo de mí. Tenía miedo de cómo se veía su vida ahora que el marcador había cambiado. Soy tu hermana, dijo. Me dijiste que no era familia en el funeral de mamá frente a 80 personas. Dijiste, y cito, no eres familia. Vivien se limpió los ojos. Estaba alterada. Fuiste clara. Silencio. 10 segundos. 20. Se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Sin discusión, sin portazo. Solo cerró la puerta con suavidad, en silencio, y desapareció. De alguna manera, ese cierre suave fue peor que un golpe. Cerré con llave, me apoyé contra la encimera. El apartamento estaba en silencio, el mismo silencio en el que había vivido durante años. Habitaciones pequeñas, sin fotos familiares en las paredes, una vida construida completamente por mis propios medios. Pero esa noche, se sentía diferente. El silencio no era soledad. Era una elección. Tú trazaste la línea, Vivien, dije a la habitación vacía. Yo solo estoy en el lado en el que tú me pusiste. La audiencia duró 40 minutos. El abogado de Greg, un joven de un condado vecino que claramente tomó el caso por el dinero y no por mérito, presentó el argumento. Constance Bennett era mayor, estaba preparándose para una cirugía, emocionalmente vulnerable. La carta sellada era producto de confusión o coerción. El testamento debía ser revisado. Harold se puso de pie y lo desmanteló en menos de 10 minutos.
Constance Bennett tenía 63 años. Condujo ella misma hasta mi oficina. Revisó cada cláusula del testamento, hizo 2 preguntas de aclaración y firmó en presencia de 2 testigos, yo mismo y mi secretaria, Diana Wells. Añadió el sobresellado como un anexo personal y especificó de su puño y letra que debía abrirse durante la lectura. Hizo una pausa. Además, la reclamación del demandante por influencia indebida no nombra a ningún influenciador. Thea Bennett no había hablado con su madre en los 4 meses previos a su muerte. Ella no sabía de la existencia del sobre hasta la lectura. No lo solicitó. No lo redactó. Simplemente lo abrió. La jueza, una mujer llamada Torres, que había trabajado junto a Prescott años atrás, revisó los documentos. Miró al abogado de Greg. Miró a Harold. No hay evidencia de influencia indebida, ni evidencia de incapacidad mental. El testamento se mantiene tal como está escrito. El abogado de Greg recogió sus papeles rápidamente. Greg se levantó con el rostro rojo y empezó a hablar en voz alta en el pasillo. Vivian lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida. Kyle estaba sentado en la última fila. No había dicho una sola palabra durante toda la audiencia. Cuando salí, cruzó la mirada conmigo solo por un segundo. No era enojo. No era lástima. Era la mirada de alguien que ve con claridad por primera vez y no le gusta lo que ve. 2 días después, Kyle me envió un mensaje. Una sola línea. No sabía nada de la carta. No sabía nada de esto. La firma se realizó en la oficina de Whitfield un martes por la mañana. La luz del sol entraba por las persianas en franjas doradas. Maggie estaba sentada a mi lado. Whitfield frente a mí. Un montón de documentos extendidos sobre el escritorio como una mano de cartas. Esto transfiere la disposición del fideicomiso a tu nombre, dijo Whitfield. 40 acres de tierras arrendadas, una cuenta de inversión valorada actualmente en $341,000 y la casa de invitados en la propiedad Prescott con derecho de residencia de por vida. Firmé cada página con cuidado. Como firmaría una declaración de impuestos de un cliente. Porque eso era lo que conocía. Números, documentos, el lenguaje de las cosas que son reales y quedan registradas. Maggie firmó como testigo. Dejó el bolígrafo y puso su mano sobre mi brazo. Papá habría querido que supieras que esto no es caridad. Esto es lo que siempre fue tuyo. Miré las cifras. 620,000. Más dinero del que había visto en un solo lugar. Más que todo el patrimonio de mi madre, varias veces más. Vivian heredó una casa con una deuda de $65,000. Kyle heredó una camioneta que valía $8,000 en un buen día. Y los $47,000 en ahorros fueron a la iglesia. Mi madre dividió su vida en partes y entregó las más grandes a los hijos que amaba. A mí me dio una frase. Una sola frase diseñada para exiliarme. En cambio, me trajo hasta aquí. Firmando papeles en una oficina iluminada por el sol, con una hermana que nunca había conocido y un apellido que apenas comenzaba a entender. Whitfield extendió la mano. Felicidades, Thea. La estreché. Gracias. Maggie me abrazó en la puerta. Él construyó esa casa de invitados para alguien, dijo. Siempre me pregunté para quién. Creo que eras tú. Firmé mi nombre 31 veces esa mañana. Cada vez que escribía Thea Bennett, me había ganado ese nombre. Cada uno de esos años. Vivian se enteró de la deuda un miércoles. Había ido al banco para refinanciar la casa, planeando renovaciones, ya eligiendo encimeras, y el agente de crédito le entregó un documento con una cifra que no reconocía. $65,000. Una segunda hipoteca que Constance había solicitado 4 años antes para cubrir gastos médicos crecientes. La casa en el 44 de Maple Drive no era un regalo. Era una deuda envuelta en una escritura. La camioneta de Kyle no estaba mucho mejor. Una F-150 de 2019 con 120,000 millas, una transmisión que se quejaba en las subidas, y un valor de reventa que no cubriría ni 6 meses de renta. Lo descubrió cuando el mecánico le cotizó $2,200 en reparaciones y dijo, sinceramente, yo la vendería.
Y los 47,000 en ahorros, el único activo líquido, ya estaban en la iglesia. Asignados. Desaparecidos. Vivian llamó a Harold. No escuché la llamada directamente, pero Harold me contó lo esencial. Nos dejó basura, dijo Vivian. Estaba llorando. Le dejó todo a Thea. La respuesta de Harold, tal como me la relató, fue la frase más contenida que he escuchado salir de un abogado. Les dejó lo que tenía. A Thea le dejó un secreto. El secreto tuvo consecuencias que ella no anticipó. No es justo, dijo Vivian. Harold hizo una pausa. No, no lo es. No estaba de acuerdo con Vivian. Estaba diciendo una verdad sobre toda la situación. Cada parte de ella, desde el principio. Nada de esto fue justo. Ni para Vivian, ni para Kyle, ni para mí. Y ciertamente no para el hombre que pasó 20 años intentando encontrar a su hija mientras la mujer que amaba la escondía a 50 minutos de distancia. Mi madre era una estratega. Distribuía sus bienes como armas, apuntando con precisión a las personas que quería recompensar y a la única que quería destruir. Simplemente no planeó que la verdad tuviera más valor que la casa. Kyle me escribió un sábado por la mañana. ¿Podemos vernos? Solo nosotros. Nos sentamos en una cabina en Decker's Diner, en la Ruta 9, a medio camino entre mi apartamento y el taller donde acababa de empezar a trabajar. Pidió café negro. Yo pedí lo mismo. Ninguno lo tocó durante un rato. Yo siempre fui el que iba detrás, dijo. Miraba la mesa. Mamá me decía qué pensar. Vivian me decía qué hacer. Yo no lo cuestionaba. ¿Y ahora? Levantó la mirada. Ahora tengo una camioneta que necesita una transmisión nueva y una hermana con la que nunca hablé de verdad. Fue lo más honesto que Kyle me había dicho. Quizá lo más honesto que había dicho en su vida. No estoy pidiendo dinero, añadió rápido. Quiero dejar eso claro. Lo sé. Estoy preguntando si aún hay una puerta abierta. Envolví mis manos alrededor de la taza. El café estaba tibio. El restaurante estaba casi vacío. Solo nosotros y una pareja en la esquina compartiendo un plato de huevos. La puerta nunca estuvo cerrada, Kyle. Tú simplemente nunca tocaste. Asintió despacio, como si estuviera procesándolo. Luego dijo algo que no esperaba. Mamá tenía un diario. Uno de cuero. Lo guardaba en el ático de Maple Drive. Lo vi una vez cuando la ayudaba a mover cajas. Me lo quitó de las manos antes de que pudiera leer algo. Hizo una pausa. Vivian no sabe nada de eso. Un diario escrito de puño y letra de Constance, guardado en el ático de la casa que Vivian acababa de heredar. ¿Por qué me lo dices?, pregunté. Kyle levantó su café, tomó un sorbo y lo dejó de nuevo. Porque lo que sea que mamá escribió ahí, creo que tú mereces saberlo más que nadie. Kyle tenía una llave. Vivian estaba en una cita en la peluquería. Entramos por la puerta trasera. La casa olía igual. Ambientador de lavanda y algo rancio debajo. El olor de un lugar que había dejado de ser vivido y solo estaba siendo poseído. El ático era estrecho, lleno de telarañas, abarrotado de cajas etiquetadas con la letra de Constance. Adornos de Navidad, ropa de Robert, archivos fiscales de 2004 a 2012. Detrás de una pila de mantas viejas, en una repisa sobre el calentador de agua, lo encontramos. Un diario encuadernado en cuero. Marrón oscuro. Los bordes suavizados por el uso. Sin título. Sin etiqueta. Solo páginas y años. Me senté en el suelo del ático y lo abrí. La primera entrada estaba fechada hace 32 años. Douglas dijo que no dejaría a Catherine. Le supliqué. Dijo que le importaba, pero que su familia era lo primero. Yo no era su familia. Yo era su error. Pasé la página. Estoy embarazada. Se lo dije. Quiere formar parte de la vida del bebé. Le dije no. Si no puedo tenerlo a él, él no puede tenerla a ella. Es justo.
La palabra justo estaba subrayada 2 veces. Más adelante, una entrada de cuando yo tenía 10 años. Ella sonríe como él. Esa misma media sonrisa. Quiero apartar la mirada cada vez. Después de que Robert murió, Douglas volvió a llamar. Su abogado llamó. Colgué ambas veces. Thea nunca lo sabrá. Después de que Douglas murió, se ha ido y no siento nada. Luego, en letra más pequeña, apretada en el margen. Eso es mentira. Lo siento todo. Odio seguir sintiéndolo todo. Y la última entrada, una semana antes de la cirugía. El sobre le dirá la verdad. Que lleve su apellido. Que descubra que el hombre del que proviene eligió a su verdadera familia por encima de ella, por encima de la mía. Que sepa lo que se siente. Cerré el diario. No me odiaba por ser diferente. Me odiaba por ser de él. La tía Patricia vino a la cabaña un domingo. Maggie había preparado té en el porche. Té dulce en una jarra de vidrio, de esas con gotas de condensación corriendo por los lados. Patricia se sentó en una mecedora, las manos apretadas en su regazo, como una mujer que había ensayado una confesión pero aún no estaba lista. Yo lo sabía, dijo. No todo, pero lo suficiente. Esperé. Tu madre me lo dijo una vez. En acción de gracias, hace unos 15 años. Había bebido 3 copas de vino y se inclinó mientras recogíamos los platos y dijo, Thea no es hija de Robert. Así, sin más. Luego abrió el grifo y empezó a fregar una fuente como si no hubiera dicho nada. ¿Qué hiciste?, pregunté. Fingí que no lo escuché. Patricia miró sus manos. Le tenía miedo. Todos le teníamos miedo. Respiró hondo. Pero hice una cosa. Cuando el abogado de Douglas empezó a buscar hace 2 años, después de que el juez murió, le envié una fotografía. Tu foto escolar de 2º grado. La mandé a la oficina de Whitfield en un sobre sin remitente. Sin remitente. La fotografía en el escritorio de Prescott. La niña de 5 años con la sonrisa de dientes separados. Eso fue por ti, dije. Patricia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Debí haber hecho más. Lo sé. Debí habértelo dicho. Debí haberle dicho a Douglas directamente. Pero tu madre, Constance, si se hubiera enterado, ella sé lo que habría hecho. No podía hacer más. Simplemente no podía. Me incliné y tomé su mano. Temblaba. Hiciste lo suficiente, dije. Le llegó. Patricia se llevó un pañuelo a los ojos. Maggie volvió a llenar su vaso de té sin decir nada. Las 3 nos quedamos en ese porche durante 1 hora. No resolvimos nada. No arreglamos el pasado. Pero nos sentamos en él juntas. Y eso fue suficiente. Eso era lo que parecía una familia. Imperfección. Tarde. Pero real. Crestfield cambió lentamente, como lo hacen los pueblos pequeños, no con anuncios, sino con miradas, gestos, y ese reajuste silencioso de quien merece el beneficio de la duda. La historia que contaba la gente cambió. Ya no era Thea Bennett, la diferente. Era Constance Bennett, la mujer que mintió durante 30 años. La antigua publicación de Vivian en Facebook volvió a circular. Cuando alguien aparece para llevarse lo que no es suyo, recuerda quién estuvo realmente allí. La gente la leía de otra manera ahora. Las capturas circulaban con nuevos comentarios. Nadie etiquetaba a Vivian directamente. No hacía falta. El pastor Tom me pidió hablar después de un servicio de miércoles por la noche. Estábamos en el estacionamiento de la iglesia bajo una farola. La iglesia devolverá los 47,000 si la familia lo solicita, dijo. Quiero que lo sepas. Negué con la cabeza. Que se lo queden. Mi madre quiso que estuviera allí. Al menos una cosa que hizo merece ser respetada. Me miró con esa expresión que los pastores reservan para momentos que ponen a prueba todo lo que creen. Has manejado esto con más gracia de la que la mayoría podría, Thea. No es gracia. Es práctica. En el trabajo,
Paul me estrechó la mano una mañana. Me enteré. Me alegra que todo haya salido bien. Siempre has sido la persona más firme en esta oficina. Hizo una pausa. Además, necesito que revises el archivo Brewer. La vida siguió. Esa es la parte que nadie te dice sobre los cambios profundos. El tiempo no se detiene. Ese sábado, Maggie me invitó a una barbacoa en la propiedad. Familia Prescott extendida, primos, parejas, algunos vecinos. Me quedé de pie junto a una mesa de picnic en el patio trasero, sosteniendo un plato de cerdo desmenuzado, rodeada de personas que me miraban como si siempre hubiera estado allí. Por primera vez, me senté en una mesa donde nadie se preguntaba por qué yo estaba en el encuadre. Ruth Calewa envió una carta la semana siguiente. Escrita a mano. Breve. Tu madre me lo dijo una vez. Debí haber hablado. Lo siento. Le respondí. No eres tú quien debería estarlo. 3 semanas después, Vivien llamó. Casi no contesté. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara 4 veces. Luego algo, curiosidad quizá, me hizo responder. Tea. Su voz era más suave de lo que la había escuchado jamás. Cuidadosa. Ensayada. He estado pensando. Seguimos siendo hermanas. Medio hermanas, técnicamente, pero seguimos siendo sangre. ¿Qué necesitas, Vivien? Una pausa. Le escuché tragar saliva. La casa tiene una deuda de 65,000. No puedo cubrirla. Greg y yo ya estábamos ajustados. Me preguntaba si tal vez podrías ayudar con... No. Ni siquiera has escuchado lo que iba a decir. Tú dijiste que yo no era familia. Lo dijiste en el funeral de mamá frente a 80 personas. Llevaste un documento mecanografiado a mi apartamento y me pediste que borrara mi propio nombre. Mantuve la voz plana. Firme. Y ahora llamas porque necesitas dinero. Estaba alterada. No quise decirlo. Quisiste decir cada palabra. Y yo te creí. Hice una pausa. Así que estoy haciendo exactamente lo que me pediste. No estoy actuando como familia porque, según tú, no lo soy. Silencio en la línea. Lo suficiente como para pensar que había colgado. Luego, muy bajo. Lo siento. Lo sé, dije. Estás arrepentida porque la casa tiene una deuda. No porque te subiste a un púlpito y fingiste que yo no existía. Colgué. Dejé el teléfono sobre la encimera, boca abajo. Sin temblor. Sin dudas. Sin esa vieja urgencia de arreglarlo todo, de suavizar las cosas, de encogerme hasta un tamaño que hiciera sentir cómodos a los demás. Ese impulso había vivido en mí durante 31 años. Ya no vivía aquí. Tú trazaste la línea, dije en la cocina en silencio. Yo solo estoy en el lado en el que tú me pusiste. 6 meses después, me mudé a la cabaña. Era pequeña. 2 habitaciones, una cocina con fregadero estilo granja, un porche orientado al este que capturaba la luz de la mañana. Las paredes eran de yeso blanco. Los suelos, de madera original, marcados pero cálidos. Olía a cedro y a libros antiguos. Maggie me ayudó a llevar las cajas. Hicimos 3 viajes en su camioneta. Mi ropa, mis utensilios de cocina, una estantería que había armado con un kit en mis 20. Papá habría estado aquí con una caja de herramientas, dijo Maggie mientras dejaba una lámpara. Y con opiniones sobre dónde debería ir todo. Suena bastante acertado. Hacía panqueques todos los domingos. Los quemaba todos, sonrió. Pero nos los comíamos de todos modos. Seguí trabajando en Morrison & Ale. El trayecto era más largo ahora, 35 minutos en lugar de 12, pero no me importaba. También gestionaba los ingresos de la tierra por mi cuenta, revisaba los contratos de arrendamiento, controlaba la cuenta de inversión. Los números eran sólidos, estables. El tipo de base que había pasado toda mi carrera entendiendo, pero nunca poseyendo. Maggie y yo desayunábamos juntas todos los domingos.
Ella traía huevos de las gallinas de sus vecinos. Yo hacía café lo suficientemente fuerte como para sostener una cuchara. Nos sentábamos en el porche y hablábamos de nada importante. El clima, noticias del condado, un documental que había visto, un expediente que me estaba dando problemas. Kyle llamaba cada pocas semanas. Había arreglado la camioneta él mismo. Consiguió trabajo estable en un taller en Dalton. No es mucho dinero, dijo. Pero es mío. No ofrecí ayuda. Él no la pidió. Vivian ya no llamaba. Yo tampoco. Ambas entendíamos lo que significaba ese silencio. En mi primer domingo en la cabaña, puse la fotografía del juez Prescott en la estantería. Al lado, mi foto de graduación universitaria. Dos momentos que nadie en la casa de los Bennett presenció. Ahora estaban juntos, donde debían estar. Una tarde de finales de octubre, me senté en el porche con un vaso de té y una hoja en blanco. El sol se estaba poniendo, lento, dorado, de esa forma que solo ocurre en Georgia en otoño. Los campos estaban en silencio. Un halcón giraba en algún lugar sobre la línea de árboles. Tomé el bolígrafo y escribí. Mamá, escribiste una sola frase para romperme. Pasaste 30 años asegurándote de que no tuviera nada ni a nadie. Me ocultaste a mi padre. Me ocultaste de él. Castigaste a una niña por la decisión de un hombre porque no te eligió. Amabas a Douglas Prescott. Él no dejó a su esposa. Y tú nunca lo perdonaste. Así que convertiste tu rabia en un sistema. Construiste una familia alrededor de un vacío con mi forma y te aseguraste de que todos supieran que yo era la pieza que no encajaba. El sobre debía ser tu última palabra. Tu castigo final. Querías que leyera esa frase y me derrumbara frente a Vivian, frente a Kyle, frente a todos. No funcionó. Me diste lo único que nadie más podía. La verdad sobre de dónde vengo. Y la verdad tenía un nombre y un fideicomiso y una hija llamada Maggie que había estado esperándome. No te perdono. Tampoco te odio. Odiarte significaría cargar contigo. Y ya te he cargado lo suficiente. Ya no soy tu recordatorio. No soy tu arma contra un hombre muerto. No soy el error que no podías mirar. Solo soy yo. Y eso es suficiente. Doblé la carta. No la sellé. No la envié. Abrí el cajón junto a mi cama y la coloqué junto al sobre original, color crema, rasgado, con mi nombre en tinta azul. 2 cartas. Una de ella. Una mía. Ella tuvo la primera palabra. Yo tuve la última. Unas semanas después, me encontré con la florista en Main Street. Marta, una mujer que había vendido arreglos florales a Constance cada Pascua durante 20 años. Tu madre era una clienta habitual aquí, dijo Marta mientras envolvía un ramo de margaritas blancas para mí. Siempre me pregunté por qué nunca mencionó 3 hijos. Lo dijo con ligereza. De manera casual. Como la gente en los pueblos pequeños dice cosas devastadoras mientras da el cambio. Pagué y salí. Conduje hasta el cementerio Crestfield Memorial. La tumba de Robert Bennett estaba al fondo, bajo una magnolia. Lápida sencilla. Robert James Bennett, 1957 a 2016. Amado esposo y padre. Dejé las margaritas sobre la hierba. Fuiste amable, dije. Nunca me trataste como si no perteneciera. Nunca levantaste la voz. Me dabas dinero en mi cumpleaños y me despeinabas y fingías que todo era normal. Me arrodillé y acomodé las flores. No eras mi padre biológico. Pero eras una buena persona. Y en esa casa, eso era raro. Me levanté, sacudí la hierba de mis rodillas. De camino al coche, pasé junto a la tumba de Constance. Lápida más nueva, granito pulido, un arreglo de flores artificiales que Vivian seguramente había colocado. Constance Marie Bennett, 1962 a 2025. Madre devota y mujer de fe. Seguí caminando. No me detuve. Esa tarde, en el supermercado, 3 personas me saludaron por mi nombre.
No porque ahora fuera una Prescott. No por el dinero del fideicomiso. Sino por cómo había atravesado los últimos 6 meses. Sin espectáculo. Sin crueldad. Sin una sola palabra pública contra nadie. El pueblo no cambió de opinión sobre mí. Simplemente escuchó la historia completa por primera vez. Robert me dio amabilidad, me dije mientras cargaba las bolsas del supermercado en el coche. Douglas me dio identidad y constancia. Ella me dio fuerza por accidente. Noche. La cabaña está en silencio. Una lámpara ilumina la mesa auxiliar. Las ventanas están abiertas y una brisa cálida entra, trayendo el sonido de los grillos y el susurro lejano de las hojas de nogal. Estoy sentada en el sofá con un libro en el regazo. No estoy leyendo. Estoy mirando la estantería. El sobre está allí. Color crema. Rasgado. La tinta azul ligeramente desvanecida en los bordes. Para Thea. La letra de mi madre. Su último acto de crueldad expuesto como un trofeo en una estantería que nunca imaginó que sería mía. A su lado, el retrato del juez Prescott. Serio en la fotografía. Pero Maggie dice que reía más que nadie. Le creo. Puedo verlo en sus ojos. Mis ojos. Junto a eso, mi foto de graduación. Birrete y toga. 22 años. Nadie de la familia Bennett en el público. Y al lado, una foto nueva. Maggie y yo en la barbacoa de los Prescott. Platos de papel, té dulce, sonrisas iguales. Extiendo la mano y toco el sobre. Solo el borde. No necesito abrirlo otra vez. Lo tengo memorizado. Una frase. 14 palabras. Diseñada para destruir. Mi madre pensó que ese sobre me enterraría. Pensó que leería esa frase, me derrumbaría de vergüenza y desaparecería de la historia de los Bennett para siempre. Organizó la lectura del testamento como un escenario. El público. La tensión. La gran revelación. Y me asignó el papel de la que pierde. Se equivocó. Soy Thea Bennett. Tengo 31 años. Soy la hija de un juez al que nunca conocí y de una madre que deseó que no existiera. Vivo en una cabaña en una tierra que siempre fue para mí. Junto a una hermana que encontré 30 años tarde. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy. El sobre debía ser mi nada. Se convirtió en mi todo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, alivio, esperanza, necesito que hagas una cosa. Deja un comentario diciendo qué momento te impactó más. ¿Fue el sobre? ¿La fotografía en su escritorio? ¿La cara de Vivien cuando entendió lo que su madre realmente le dejó? Sea lo que sea, quiero leerte. Y si esta historia te recordó algo que viviste, una familia que te hizo sentir invisible, una verdad que te liberó, un límite que por fin tuviste el valor de trazar, escríbeme levanté en los comentarios. Porque de eso trataba todo esto. De levantarse. No con puños. No con venganza. Sino con la verdad y los pies firmes. Si quieres más historias como esta, personas que encontraron su fuerza cuando todo estaba en su contra, revisa la descripción. He dejado algunas que te van a encantar. Soy Thea. Y me alegra mucho que hayas estado aquí.